Cuarto elemento, empatía. Y esto de la empatía tiene que ver fundamentalmente con conectarse con lo que le está pasando a la gente. Y eso tiene que ver con la tercera pregunta que les ponía. Vamos a ver qué es lo que respondieron ustedes en eso. ¿Qué es lo que le está pasando a mi gente? ¿Cuáles son los dolores que están teniendo? Incluso en una industria como la de ustedes que está funcionando bien, pero no es fácil seguramente para la gente ir a trabajar, no porque no quiera trabajar, sino por indudablemente el riesgo que eso representa para su salud. Y no para su salud, para la salud de su familia. Esto me lo contaba Juan Benavides, presidente de Codelco, que fue a faena al comienzo, aun cuando incluso había cuarentena en parte de Santiago, y conversando con las personas le decían, oiga, jefe, si yo no tengo problema en venir a trabajar, mi problema es cuando vuelvo a mi familia, porque está el riesgo de contagiar a mi familia. Y eso sí que es algo que me duele. Está ese dolor, está el dolor de, o la dificultad de poder trabajar en la casa, en un ambiente familiar. Yo me he encontrado incluso con gerentes generales que están en la lógica de desconfiar de la gente, piensan que la gente está en la casa sacando la vuelta. Imagínense el mensaje negativo que están transmitiendo simplemente desde el punto de vista de su lenguaje implícito al pararse desde ahí. Desde luego, todo lo que tiene que ver con reducción de sueldos, etcétera, etcétera. Estamos viviendo muchas pérdidas. Entonces, quizás algo que puede ser útil dentro de esto que es empatizar, es conectarse también con las pérdidas propias. Cada uno de nosotros está viviendo desde también una cierta fragilidad y una cierta vulnerabilidad. Y poder pararme desde ahí para conectarme también con la fragilidad de otro, creo que hace que esa vulnerabilidad se transforme en poder, en algo potente. El gerente general de Mapfre Seguros, todos conocemos la compañía, es un español que llegó a Chile en enero. Entre vacaciones, estallido social y demás, no tuvo la ocasión de poder juntarse con la gente masivamente. Y después vino además todo el tema del coronavirus. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha empezado a llamar por teléfono a cada una de las personas que trabajan en Mapfre. Todos los días llama entre 5 a 10 personas y se presenta. Soy Juan. Y le cuenta un poquito en qué es lo que está. Él está solo acá, su familia está en España, nunca pudo venirse. Y empieza también a preguntarle a las personas, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te ha ido ocurriendo? ¿Cómo ves la situación? Traten de imaginarse la potencia que tiene como efecto multiplicador el que un gerente general de la nada llame a un trabajador, a un colaborador de la empresa, y ese colaborador además le empieza a contar sorprendidas favorablemente a otras personas dentro de la empresa. Eso genera cercanía, eso hace ver que las autoridades están entendiendo lo que me está pasando a mí, y estamos por lo tanto de nuevo en el mismo bote. Quinta idea, franqueza y transparencia. Aquí no sacamos nada con estar ocultando la información. Hay demasiado pasando, las personas estamos en una situación enorme de incertidumbre, no necesitamos que nos escondan las cosas, necesitamos por el contrario, que nos digan todo lo que está pasando, que nos digan si la empresa le está yendo mal, cuáles son las cifras que están teniendo, si es necesario bajar sueldos, que nos digan y que lo podamos trabajar. Por lo tanto, si ustedes están pensando en, oye, quizás hay algunas cosas aquí que no convenga decir, díganlas, díganlas. No traten a las personas como si fueran niños, no actúen desde el paternalismo. Pongan los desafíos, pongan los dilemas con la información que está disponible ahí y hagan que se pueda trabajar en conjunto, con el directorio por un lado, con los trabajadores, los sindicatos por otro lado. Yo he visto en empresas bien difíciles desde ese punto de vista cosas bien impresionantes. ¿Por qué? Porque estamos mucho más dispuestos a ceder de lo que estamos en tiempos normales porque nos damos cuenta de los riesgos que estamos corriendo. Y aquí nos puede servir como contraejemplo Xi Jinping, que no es él solamente, es un poco el cómo funciona la cultura china, porque cuando esto se supo en Wuhan, no se escaló inmediatamente hacia arriba en Beijing, sino que se mantuvo oculto ahí durante un tiempo, y cuando llegó a Beijing y llegó a conocimiento de Xi Jinping, tampoco se reveló internacionalmente. Hubo por lo menos un par de semanas en que la información se mantuvo oculta. Y ese par de semanas podrían haber sido
muy importantes para poder haber manejado mejor la crisis, particularmente en Europa, y evitado muchas muertes, muchos contagios y desde luego quizás una profundidad de la crisis económica mayor a la que de otro modo habría sido. Lo contrario, como ya lo dije, a lo que hizo Angela Merkel, que inmediatamente desde el primer minuto dijo, esto es grave, es sumamente grave, el 70% de los alemanes van a verse contagiados. Aprendizaje y adaptación como sexta idea, y de esto voy a hablar un poco más el lunes. Las crisis son oportunidades, eso lo sabemos, pero no es que automáticamente sean oportunidades. Son oportunidades en la medida que nosotros seamos capaces de generar mecanismos de adaptación frente a la actual realidad. Y en ese sentido, tenemos que ser capaces de poder levantar la mirada y empezar a pensar, ¿cómo se viene esto adelante? ¿Qué escenarios pueden darse? ¿Qué significan esos escenarios para nosotros? ¿Qué podemos hacer distinto? ¿Cuánto estamos dispuestos a tomar riesgos para también aventurarnos en nuevas formas de hacer las cosas o en nuevos negocios? Independiente que el negocio base incluso, como en el caso de la industria salmonera, está andando bien. Eh, yo soy amigo del dueño del restaurante europeo, que es un restaurante muy fino en Santiago, que jamás se le habría pasado por la cabeza hacer delivery. ¿Por qué? Porque para él lo potente, ¿no es cierto?, es no solamente la muy buena comida, sino que también toda la experiencia de servicio que se da en el restaurante. Pues bien, los restaurantes están cerrados, obligados a estar cerrados, y entonces se atrevió a experimentar con algo que, como digo, antes no lo habría hecho porque habría significado como bajar el estatus del restaurante. Y acuñaron este lema de el dueño de la cocina y los garzones al delivery. Y lo que han hecho es empezar a generar un delivery, pero un delivery distinto. No es que le lleven la comida en la caja, sino que hay algo ahí que tratan de generar como experiencia de servicio. Potente. O también me tocó, y lo digo así con nombre y apellido porque creo que son buenos ejemplos además, Nexans, Madeco, que produce cables de cobre, ellos en marzo aumentaron la producción en comparación a marzo del año pasado, y marzo del año pasado ya había sido un buen mes. Y eso lo lograron con un 20% menos de gente trabajando en la planta. ¿Cómo? Bueno, porque aquí surge, lo decía Ronald, la creatividad. Hay posibilidades de adaptarnos y de aprender. De nuevo, voy a profundizar mucho más en eso el próximo lunes. Y finalmente, una última idea en torno a cómo actuar desde la autoridad. Esperanza y propósito. Eh, es fácil acá ver todo negro. Es fácil caer en una suerte de desesperanza, de todo se va a venir abajo, vamos a quebrar, vamos a perder los empleos, ¿qué va a ser de la familia? Si hay algo muy relevante que un gerente general, un presidente, tiene que infundir en sus personas es esperanza. Cuando hablo de esperanza no estoy hablando de una falsa esperanza. No es la esperanza de vamos a cumplir los objetivos del año, vamos a poder llevar adelante el plan estratégico. No. Por el contrario, yo creo que es necesario votar los planes estratégicos, votar los objetivos que existían. Pero eso no significa votar la esperanza, porque la esperanza se construye desde algo distinto, que es el propósito, que es el para qué existimos como organización. ¿Para qué yo vengo a trabajar acá? ¿Cuál es el impacto que generamos? Entonces, aquellas organizaciones que han trabajado su propósito, que tienen personas que van todos los días a trabajar no solamente por recibir un salario a cambio, sino porque creen que están construyendo algo que es de valor para otros, bueno, esas organizaciones al conectarse con propósito, esos gerentes generales al conectar a su gente con propósito, van a, por un lado, generar unidad y al mismo tiempo van a generar esperanza en que pase lo que pase, de aquí vamos a salir juntos. Eh, hace ya unas 6 semanas, al comienzo de la crisis, se me acercó, me llamó por teléfono, un gerente general de una importante empresa de alimentos acá en Chile, y entonces me dice, mira, tengo un problema, a ver si me puedes ayudar. El problema es que nosotros necesitamos seguir produciendo, como toda empresa idealmente quiere seguir produciendo, pero además necesitamos seguir produciendo porque lo que hacemos es vital para el país, para la población, generar alimentos. Y el problema que tengo es que los sindicatos me están diciendo que su gente no quiere ir a trabajar porque están arriesgando la salud. Y la pregunta que se hacen es, ¿por qué tenemos que nosotros arriesgar la salud para que la empresa gane más plata?
¿Qué hago? Entonces, sin conocer mucho lo que es la dinámica organizacional de esa empresa, le dije, mira, no tengo ninguna respuesta mágica para esto. Sí te puedo decir que si has trabajado el propósito organizacional, recurre a eso, que además se conecta con un propósito mayor, que es justamente mantener la cadena de abastecimiento en alimento, que es crítica, estable dentro del país. Si no has trabajado el propósito, la cosa se ve súper difícil, porque entonces le estás pidiendo a la gente que rija la salud, ¿para qué? Podrías pagarle más, posiblemente, pero no creo que te funcione tampoco, porque con mucha legitimidad yo creo que la gente te va a decir, bueno, tú me estás ofreciendo pagar más para que yo arriesgue mi salud y la de mi familia, o sea, mi salud y la de mi familia, mi vida y la de mi familia tienen un precio, ¿eso es lo que me estás diciendo? Eso es cuando yo he construido organizaciones basadas solo en lo transaccional.